Concerniente al ministerio de mi esposo, bueno, un poquito de historia. Mi esposo y yo nos conocimos en el 1972 en el Instituto Bíblico en Texas. Nos casamos en enero del 76 y éramos los dos jóvenes, llenos de vida, con mucha ambición. Desafortunadamente, en septiembre del 78, yo quedé completamente paralítica. Imagínense, recién casados, 2 niños. No, me dio una enfermedad, se llama Guillain-Barré Syndrome. Y completamente paralítica. Hubo quien le dijo a mi esposo que yo me iba a morir, que no iba a criar los muchachos. Quizás cualquier otra persona hubiese dicho, yo no nací para esto, yo no me casé para cuidar a una paralítica toda mi vida, yo lo siento, yo me voy. Hubiesen enganchado los guantes, se hubiese ido, dejar a su esposa abandonada con sus hijos. Pero ahí él me mostró que realmente me amaba, me ama y sobre todo ama a Dios. Mi esposo siempre ha sido un hombre dedicado a Dios. Si usted le pregunta a mi hijo cuál es la memoria que él tiene de su esposo, dice, y yo también añado, viéndolo a él de rodillas todas las mañanas antes de ir al trabajo, haciendo su devocional y dedicado al evangelismo, a la obra de Dios, lo que ama. Tenho a alegria de poder compartilhar com todos vocês minha relação com o pastor José Santiago. Cheguei a los Estados Unidos em 2015 e aí no Templo Roca, o Senhor me deu a satisfação, a alegria de conhecer al pastor José Santiago. Luego empezamos a trabalhar juntos na calle com o evangelismo e me surpreendeu quando um dia me comprou alguns equipos e me dijo, este é para ti, pastor José Moleiro. Comprou os micrófonos, os baffles, todo o equipo para evangelização. Y yo siempre quería estar en un equipo de evangelismo. Pero antes yo practicaba deporte los sábados en la mañana, pero cuando dejé eso ya un poco, entonces quería integrarme a un equipo fiel que evangelizara haciendo la obra de Dios. Entonces, cuando yo pienso de Santiago, pienso como en Gigi Ávila, un varón con una doctrina que me gusta, la doctrina de la senda antigua, la doctrina de los apóstoles, que iban a la calle, que predicaban sin ningún pero. Y entonces, al conocer a Santiago y a Juan Carlos Zapata y a Ruth, me integré a ese equipo que salían cada sábado sin fallar. Era un ministerio lindo. Ponían música, predicaban la palabra de Dios, pero con unción, algo genuino. Y la gente se convertían, la gente pedía oración y eran libres, se libertaban. Pastor Santiago ha sido una gran influencia en mi vida. Desde el 2001 lo conozco a él y tenemos muchas historias y anécdotas juntos. Pero la que más recuerdo es cuando yo llegué a Templo Roca de mi salvación en un 2001, cerca del 2002. Venía con una situación dura en mi vida y venía yo realmente destruido, a punto de perder todo. Y llegué yo a Templo Roca y a uno de los primeros que conocí fue a Pastor Santiago. Y él comenzó a ministrarme a mí y realmente yo cuando lo veía en la iglesia trataba de evadirlo, porque yo sabía que él quería hablarme sobre Jesús, quería predicarme y yo realmente trataba de evadirlo. Pero un día
en su momento perfecto, Él me encontró en el pasillo cuando iba para el baño y ahí me cogió, me dice: Juan Carlos, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y ese fue el momento que lo hice. Los años han pasado muy rápido, de verdad que desde el 2001, como dijo mi esposo, nosotros llegamos a Templo Roca con muchos problemas, no teníamos prácticamente conocimiento de nada de las cosas de Dios, pero tuvimos fe y esa fe nos ayudó a confiar y a creer. Pero sí, como Juan Carlos comentó, Pastor Santiago fue al poco tiempo que nosotros estábamos en la iglesia. Él un día se acercó y nos preguntó: ¿ustedes ya aceptaron al Señor como Salvador de su vida? Y nosotros no, le dijimos que no. Y fue un privilegio porque fue Juan Carlos y yo al mismo tiempo repetimos la oración de salvación. Tal vez en ese momento Juan Carlos y yo no entendíamos lo que estábamos haciendo, pero fue algo maravilloso porque a partir de allí empezamos nosotros a entender muchas cosas y Dios nos llenó el corazón de esperanza. Hoy tenemos el honor de recibir a un siervo de Dios, cuya vida refleja superación, pasión y un profundo compromiso con el Evangelio y las misiones. Su llamado más importante ha sido predicar la palabra de Dios, labor que lo ha llevado a ministrar en países tales como Cuba, República Dominicana, Brasil, Argentina, Colombia, México, España, Sudáfrica, Mozambique y por supuesto Puerto Rico, su tierra natal, y los Estados Unidos, donde reside desde sus 23 añitos de edad. Su vida es un testimonio vivo de fe, entrega y propósito. Le damos la bienvenida al evangelista José Santiago. Mi hermano, es un placer tenerle con nosotros. José, ¿cómo empieza el llamado al Evangelio de Jesucristo? Bueno, yo me convertí en el 1970 en Brooklyn, New York. Estuve perseverando en la iglesia durante como 6 meses y prácticamente recién convertido deseé aprender más de la palabra de Dios y vino la oportunidad de ir a un instituto bíblico en Texas, en El Paso, Texas. Hice los arreglos y bueno, apliqué y fui a estudiar y comencé a estudiar la palabra. Resulta que en ese verano no había para dónde ir porque todos se fueron del instituto cuando se terminó el año escolar. Y estábamos ahí, un muchacho y yo, y vinieron de México, de la ciudad Juárez, a buscar un predicador para ir a predicar en un culto en México, ya que estamos prácticamente frontera con México. Y como no había nadie, pues el pastor nos dice: pues ustedes se van conmigo. Y en el camino el pastor me dice a mí: pues tú vas a predicar y tú vas a dirigir el culto. Yo dije: pero si yo nunca he predicado. Pero llegamos a la iglesia y llegó el momento de la predicación. Y yo comencé pues a hablar de la Biblia. No sabía lo que estaba diciendo, pero resulta que Dios se manifestó. Wow. Y yo me di cuenta que Dios se movió. Yo dije entre mí: bueno, pues entonces tiene que haber algo de parte de Dios y el asunto. Y entonces me sentí contento. Amén. Y luego pasando el tiempo en el instituto bíblico comencé a ir a diferentes lugares, ahí mismo en Texas, en Arizona, en Nuevo México, y llegaba a los lugares y los pastores me daban el púlpito. Y otros me daban campaña de 3 días y yo pues comencé a predicar. Y bueno, terminó el instituto bíblico, los 3 años,
gradué y luego volví de nuevo a donde yo había salido, a Brooklyn, y comencé a predicar en las calles y comencé pues a hacer la obra de evangelismo, y el Señor comenzó a trabajar conmigo de una manera en la cual yo pues comencé a tener algunas experiencias con Dios, hasta que en una ocasión fui a Cuba. Fui muchas veces a Cuba, pero en Cuba encontré un muchacho que era de Mozambique, ya que había estudiantes de diferentes países que iban a Cuba, y era un médico y estaba allá para graduar. Y yo le dije, bueno, cuando llegues a Mozambique, y yo te voy a ir a visitar en Mozambique. Y efectivamente llegó el momento de que me invitó. Sí. Y yo pues fui a Mozambique. Era una provincia apartada de la capital. Allí llegué, conocí un pastor que me puso a predicar, y estuve varios días predicando con este pastor. Pero el médico conocía a un ministro que había sido un evangelista y que comenzó el ministerio de pastorado. Y tenía un grupo como de 40 personas. Y el pastor, o sea, el doctor le dice, tengo aquí un predicador de América. Me dice, pues tráemelo hoy mismo. Entonces salimos para Maputo, para la capital. Y allí llegamos a ese grupito de personas, de 40, 45 personas. Y allí comenzó yo a predicar en 3 idiomas, porque la gente no se entendía. Unos hablaban portugués, otros hablaban el dialecto. En fin, yo comencé a predicar en español y me traducían a los dos, al portugués y al dialecto de ellos. Bueno, ahí estuve prácticamente el resto del tiempo predicando, hasta que me regresé para acá, para Estados Unidos. Y luego comencé a ir cada año a Mozambique, y ahí el ministerio creció mucho. Para hacer la historia corta, ya hoy, después de 25 años, la iglesia tiene una asistencia de casi 10,000 personas. Wow. Dan 3 cultos el domingo, prácticamente a capacidad. Aparte de que tienen un anexo que acomoda más de 8 o 9,000 personas, y todo se llena. Wow. Tienen más de 1,000 iglesias en 25 años. Este es el ministerio pues que yo considero principal en mi vida, porque ahí fue donde yo me desarrollé en el evangelismo. Después comencé a viajar, como usted dijo, a muchos lugares. Pero Y tengo promesas de Dios de seguir viajando a otros países, pero las condiciones que tengo ahora no me lo permiten. sí. Ese prácticamente es el evangelismo en su totalidad. Una cosa, porque yo he visto, por ejemplo, que de todos los ministerios, el que menos se aplica en las iglesias modernas es el de ir a misiones. Y yo tengo entendido que ahí usted es un general, porque ha visitado todos esos países que ya yo mencioné. Entonces, una pregunta, ¿cuál es, cuando usted va a esos sitios, que mucha gente no cree ni siquiera en Jesucristo, cómo usted se prepara mentalmente para poder enfrentar ese tipo de personas que muchas veces no entienden el idioma, mucho menos conocen la fe que usted tiene? Bueno, en primer lugar, todo esto radica dentro del ayuno y la oración. Nos preparamos en ayuno, en oración, ayunamos casi todos los días, durante el día, y en las noches salimos a las diferentes iglesias o a la iglesia principal. Y prácticamente el Señor se encarga de que la palabra llegue en una forma clara y precisa, y la gente recibe el mensaje. La gente se convierte por millares de personas. Tenemos cultos donde vienen 300 personas al Señor en un culto, que vienen a recibir al Señor. Y de esa manera esa iglesia crece prácticamente en cada culto. Va creciendo. Amén. ¿Quién cubre los gastos de las misiones? Bueno, lo juro, yo trabajaba, yo soy camionero profesional, y yo trabajaba y economizaba
para pagar todos los gastos míos aquí y allá y los pasajes. Wow. Usted conoce varias personas que son como usted, que tengan ese amor, ese llamado, ese ¿cómo se llama? Como ese compromiso de ir a las naciones a predicar la palabra. Porque yo sí sé que la mayoría nos gusta estar en un púlpito, ¿no? Bien fácil. Pero ir a sitios donde nadie conoce, donde usted no conoce a nadie, con sus propios recursos. ¿Usted conoce personas así? Sí, yo conozco personas en Brasil que van mucho a Mozambique. Ok. Y también cubren sus propios gastos, pero ellos tienen ayuda también de las iglesias. Aquí pues yo no tengo ninguna ayuda de la iglesia porque actualmente no tengo ninguna ayuda. Si quiero viajar ahora no tengo ningún tipo de ayuda. Tengo que buscar los recursos de alguna manera como Dios me ayude. Pero ¿cuántos años diríamos que usted tiene viajando, predicando? Ya tengo viajando hacia Mozambique 20 años. He viajado a Mozambique como unas 20 veces. Aparte de los demás viajes en todos los países. Pero a Mozambique como 20 veces. ¿Usted ha tenido alguna persona que se ha ido con usted? Sí, yo he llevado varias personas conmigo que han ido para allá y inclusive llevé a una muchacha jovencita de la iglesia y resulta que esta muchacha Dios la llamó al ministerio y hoy es misionera en Mozambique. ¿A qué usted piensa que se debe que las iglesias modernas no patrocinan, no empujan este ministerio? Eso depende del pastor. Hay iglesias que tienen muchos misioneros y lo sostienen. Ellos viajan por todas partes y la iglesia lo sostiene, pero hay pastores que realmente no tienen la visión. Hablando claramente, no tienen la visión, y si ellos no tienen la visión tampoco van a impulsar a nadie. Entonces la iglesia se estanca solamente como un culto más, una iglesia más. Yo sé que aquí actualmente usted todavía hace misiones en la calle, ¿correcto? Estoy envuelto en las misiones de la calle desde más de 35 años. Mi esposa y yo comenzamos en las calles predicando hace muchos años. Y aún en el día de hoy, todavía estamos en la calle toda la semana. Hoy estuvimos ya en la calle, predicando en la calle, haciendo el mismo trabajo que comenzamos hace muchos años atrás. ¿Qué satisfacción siente usted? Bueno, realmente yo me siento contento porque yo sé que alguien va a recibir la palabra, porque la palabra no torna atrás vacía. Entonces, aunque nosotros no vemos el resultado en el momento, sabemos que a largo plazo tiene éxito, porque el Señor es el que se encarga de que la palabra llegue a los corazones. Yo sé que muchas personas van a estar viendo esta entrevista. ¿Qué usted les recomendaría a todas las personas que nos están viendo? Bueno, yo les recomiendo a los miembros de las iglesias y a los pastores que salgan de las cuatro paredes, que cumplan con el compromiso, con el llamado de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque ese es el llamado y fue lo que Pablo enseñó, lo que él hizo, y nosotros tenemos que envolvernos en el mismo tipo de ministerio del evangelismo, de salir de las cuatro paredes, ir a los parques, ir a las calles, ir a las ciudades, movernos dentro del pueblo, especialmente en la ciudad donde estamos viviendo, y compartir la palabra especialmente con nuestra comunidad hispana. Yo vivo aquí en la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, y aquí tenemos más de 90,000 hispanos, aparte los brasileros, los portugueses, aparte, y tenemos que predicarle a todo el mundo, pero predicamos aquí en 3 idiomas. Predicamos en español, predicamos en inglés y predicamos en portugués. Y todo el mundo alcanza un pedazo de la palabra. ¿Usted tiene algún testimonio de mientras usted predicaba, algún testimonio que lo ha impactado? Muchos testimonios. ¿Me puede dar que sea uno? Aquí estar hablando de ellos por horas. Pero voy a compartir solamente uno. Mi esposa y yo estábamos preparando el equipo con otro hermano para comenzar a ministrar. Y apareció un hombre alto de raza de color afroamericano, pero un hombre impresionante, un hombre que no se parecía a nadie. Y ese hombre llegó y dice: vengo aquí para orar por ti. Y comenzó a orar por mí.
Y luego se dirigió a mi esposa. Primeramente me dice: el Señor te manda a ti a muchos países, pero principalmente al país de Ecuador. Entonces, después que terminó de orar por mí, se fue a orar por mi esposa y comenzó a decirle a mi esposa todo lo que ella hacía, todo, cosas que solamente las sabe ella. Y luego el hombre, a según apareció, desapareció. Nunca más lo vimos. No sabemos si era un ángel. La cosa fue que a según apareció, así mismo desapareció. Entonces eso fue una experiencia directamente de Dios con nosotros. Y le agradecemos a Dios porque, pues, pudimos ver la mano de Dios en esa administración de ese personaje. La esposa suya siempre lo acompaña, mayormente lo acompaña. Casi siempre está conmigo. Ella es mi intérprete oficial. Cuando hablamos español, ella me traduce al inglés. Y así el mensaje corre en los dos idiomas. Ok, otra preguntita. Me dijo como que nunca ha ido con algunas personas, correcto, allá, de las misiones. Pero yo digo, si ha habido un grupo de personas interesadas en ir con usted. Nunca. Han ido personas conmigo. Hay muchas personas se interesan en ir, pero a la hora de la verdad, la gente no se anima porque el costo es mucho. Entonces no van, pero han ido conmigo algunas personas. ¿Usted ha tenido, recuerda, testimonio de alguna vez que le han puesto la cara fea, que le han rechazado la predicación, que lo hayan atacado, que lo hayan insultado por predicar la palabra? Gracias a Dios, en Mozambique no hemos tenido mucho problema, porque estamos en una parte que es un poco más menos problemática. Pero yo he ido a provincias donde realmente los musulmanes son musulmanes extremistas que te persiguen a muerte, te matan. Ahí estuvimos en una ocasión, pero gracias a Dios pudimos entrar, fundamos una iglesia y no tuvimos problemas. Wow. La comunidad latina, ¿qué papel juega que usted entiende o que ellos entienden del asunto de los ministerios, de las misiones? Porque no he visto mucho en la comunidad latina. ¿Usted cree que solamente son otras nacionalidades? ¿O nosotros también, los latinos, también nos gusta eso? ¿O usted puede decir si hay otras nacionalidades que le guste más Sí. Mucha gente sale a misiones. Mucha gente. Lo que pasa es que nosotros no los conocemos y a veces pensamos que nada más somos pocos, pero no es así. Hay mucha gente que sale especialmente de aquí de Estados Unidos a todas las naciones del mundo a llevar la palabra, pero nosotros no nos enteramos. Pero sí se está haciendo el trabajo. Se está haciendo el trabajo. Y aquí, por ejemplo, en la ciudad de Newark, donde usted vive, usted ve a personas, además de usted, otras personas predicando en las calles. ¿Usted los ve siempre? Sí, he visto muchos grupos de algunas iglesias que salen así como nosotros y predican la palabra también así como nosotros. Cuando usted dice nosotros, ¿tú tienes un grupito aquí en la ciudad de Newark? Aquí el único grupo que yo tengo es el grupo de la iglesia mía, pero donde yo soy miembro. El pastor, que es un hombre que también es misionero y que él vino de Argentina como misionero aquí, y es el que está trabajando aquí en la obra que estamos comenzando, y bueno, yo le ayudo a él. Ahí estamos con él trabajando mano a mano. ¿Y usted entiende que la gente necesita ese trabajo que usted hace? La gente lo recibe. Lo que pasa es que nosotros no vemos el resultado en el momento, pero lo hemos visto porque hemos tenido testimonio de personas que se han convertido en su casa, que yo ni los he visto, y después con el tiempo han aparecido convertidos a través del mensaje que predicamos en la calle. ¿Usted recuerda algún testimonio de alguna persona
que haya recibido el mensaje que ustedes le han llevado y que haya sido transformada y que haya sido cambiada? ¿Usted recuerda? Bueno, voy a compartir solamente uno. Sí. Son muchos. Este muchacho salió de la cárcel. Era un adicto a droga, estaba preso, salió de la cárcel en esos días. Y yo estaba predicando aquí en Broadway. Y yo decía, Cristo te ama. Entonces la voz sale por encima de los árboles y llega a varios bloques. Y por allá Dios le habló y oyó la voz, Cristo te ama. Y él buscaba la voz de a ver quién era el que le estaba hablando, porque él pensaba que era algo extraño. Entonces él vino caminando, buscando a ver dónde estaba la voz que le decía Cristo te ama, y llegó donde nosotros. Y ahí se convirtió al Señor. El Señor lo transformó, lo cambió, y hasta el día de hoy persevera. Wow, qué bonito. Porque este es un llamado que tenemos. Dice que tenemos que ir y predicar este evangelio a todo el mundo, a toda criatura, ¿verdad? El que crea será salvo, ¿verdad? Así, ese es el llamado que tenemos, ¿no? Que el Señor nos manda. Y de verdad para mí es algo grande ese llamado que usted tiene, porque he visto pocas personas que se dediquen a eso. Sobre todo porque la gente piensa que existe la radio, la televisión, ¿no? Existe las redes sociales que pueden predicar a través de esa plataforma, pero también es necesario que vayan personas así como usted, como yo, como todas las personas que nos están mirando, que cada cual dé su paso. De verdad que la última pregunta que le voy a hacer, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes, sobre todo latinos, ¿verdad? Que tienen amor, que tienen ese fuego por servirle al Señor, en cuanto a este ministerio de ir a las naciones, de predicar en la calle, ¿no? De ir a todo el mundo. ¿Qué consejo le daría a usted? Que se envuelvan, que oren a Dios, que ayunen, que se consagren, que se mantengan libres de pecado, que se mantengan libres de hacer las cosas que no agradan a Dios, y que se metan con Dios a orar y a buscar la presencia del Señor, para que el Espíritu Santo siempre los mueva, que no se muevan por emoción, que se muevan por la dirección de Dios. Y si ellos oran con sinceridad y se envuelven, el Señor los va a ayudar y les va a dar la victoria. Amén, 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 amén. Bueno, hermano Santiago, de verdad que creo que ya está claro para todos los amigos televidentes que de verdad he sido impactado con ese buen testimonio del hermano Santiago. Muchísimas gracias y que Dios me lo siga bendiciendo, y ojalá que este mensaje le haya llegado a todas las personas que tienen ese amor, ¿no? Y que no estaban muy seguros de lo que Dios lo estaba llamando. Es posible que Dios te está llamando para que tenga este ministerio, y aquí tenemos un general de ese ministerio, y ojalá que te haya servido de bien. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Será hasta la próxima.